Bienvenidos a todos a celebrar este pleno de fecha 28 de abril de 2022 a las 7:30. Empezamos por el punto número 1, aprobación si procede de las actas de fecha 24 de septiembre y 28 de octubre de 2021. Portavoz de Ciudadanos. A favor. Portavoz del Grupo Socialista. A favor. Portavoz del Grupo Popular. A favor. Punto número 2. Aprobación provisional si procede de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Aprobación si queremos dar los tres. Son tres ordenanzas fiscales, me está diciendo la secretaria. Individualmente. Lo que usted diga. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Bueno, referente a la ordenanza del ICIO, aquí lo que se trae es que no se tuvo en consideración en su momento la modificación, la aprobación de la ordenanza, creo que fue en septiembre de 2021, si no me recuerdo, y bueno, no se tuvo en consideración la necesaria modificación del cuadro de bonificaciones. En el cuadro que se incorpora y las bonificaciones que es de la base imponible, que se presenta a aprobación en el día de hoy, se recogen dos, que es de 0 a 10 kilovatios y de 10 a 50 kilovatios, 0 a 10, 5%, y 10 a 50 kilovatios, 10%. Estamos de acuerdo en el espíritu de dicha modificación, porque bueno, entendemos que si todos estamos de acuerdo en las bondades de las fuentes de energía renovables, pues evidentemente entendemos que hay que motivar e incentivar este tipo de actuaciones. Lo que sí echamos de menos, evidentemente, entendemos que las bonificaciones que se pretenden aplicar es a todas luces, desde nuestro punto de vista, insuficiente, por no decir insignificante. Es decir, el 5% que se prevé del 5 a 10 kilovatios de 0 a 10 kilovatios, pues comprende la mayoría de las viviendas y las residencias habituales de los ciudadanos. Por tanto, en mayor medida entendemos que no se acogería a una bonificación sustancial, sino que sería bastante escasa. Entendemos que en mucho, como dice el señor Torojo cuando empieza a comparar, ¿no?, con otros municipios, muchos de los municipios, incluso colindantes, se aplican bonificaciones en el caso de ese porcentaje de kilovatios, de esa horquilla de kilovatios de hasta el 95%. Es decir, además, en su momento, incluso cuando se presentó la moción por parte del PSOE, lo que se pretendía es que efectivamente, pues bueno, que se gratificase de alguna manera con esa bonificación o algún tipo de... También es verdad que si hablamos del IBI en su momento, pues que esas bonificaciones fueran sustanciales para, de alguna manera, incentivar. Le digo, por eso digo que entendemos el espíritu y compartimos que haya bonificación, lo que no compartimos el porcentaje de la bonificación, que nos parece a todas luces insuficiente. Nada más. ¿Del Grupo Socialista? Pues nosotros, en la línea del portavoz de Ciudadanos, tenemos que decir prácticamente lo mismo que él ha hecho en su intervención. Estamos de acuerdo con que se bonifique precisamente la generación de energía fotovoltaica, pero bonificar el ICI en unos porcentajes tan irrisorios como el 5%, porque el 99% de las viviendas del EP tienen menos de 10 kilovatios. Yo creo que aquí lo que se echa en falta es que esa bonificación sea algo mayor. Que está bien que a partir de 10 kilovatios aquellas iniciativas privadas que vengan a invertir en el pueblo tengan una bonificación, un incentivo para que así lo hagan. Estupendo. Están recogidas bonificaciones del 35 o del 50%. Pero al ciudadano que va a hacer esa inversión en su vivienda habitual, como vimos en el pleno anterior, respecto al IBI, y que pueda tener esta ayuda también para incentivar y facilitar que dé el paso adelante, consideramos que es insuficiente. Portavoz del Grupo Popular. Sean excesivas. Se ha analizado y se ha entendido que era... Es que no estaba encendido. Ahora. No estaba encendido. Que era el más oportuno. Como digo, esta es una parte de esa bonificación que se va a tener por
por la instalación de sistema de energía solar, y la parte más importante vendrá cuando se apruebe la ordenanza correspondiente a la bonificación del IBI, que vuelvo a repetir, es anual. Por tanto, bueno, pues la oposición lógicamente tiene que decir que es poco, le gustaría que fuera más, pero nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Voz de Ciudadanos. Sí, solo decir que, como usted bien dice, las cuantías por el ICIO son pues bastante exiguas y no son pequeñas, por tanto nos extraña que precisamente al contribuyente, pues que si usted no sé la referencia que ha tomado otro, nuestro voto es a favor, toda bonificación que se haga votaremos siempre a favor, solo que decimos que entendemos que es insuficiente, y si le digo, como usted es muy propenso, y lo he dicho anteriormente, a mirar a los pueblos de al lado, en Qatar se bonifica el 95%. Así de claro. Es decir, es verdad que si hubiera sido aconsejable, a lo mejor traer la del IBI y podríamos discutir de otra manera. Ya tenemos que hacer, pues, está haciendo usted una declaración de intenciones que evidentemente pues no la puedo evaluar ahora, como usted comprenderá, ¿no? Comprendo esto. Nuestro voto va a ser a favor, ya se lo adelanto, pero que entendemos que es insuficiente. Nada más. Portavoz del Grupo Socialista. Pues desde un ejercicio de responsabilidad volvemos a decir que la consideramos insuficiente y no voy a repetirme en la primera intervención. Portavoz del Grupo Popular. Vamos a proceder a la votación del punto número 2. ¿Votos afirmativos? Se aprueba por unanimidad. Punto número 3. Aprobación provisional si procede modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, esta modificación viene dada evidentemente por adaptarse a la Real Decreto Ley 26/21, que venía a responder a la jurisprudencia que había establecido el Tribunal Constitucional respecto a este impuesto. Y es verdad que se recoge, es evidente que en el tema de la plusvalía existe una multitud de casuísticas en la que han habido auténticos perjuicios a los ciudadanos por la aplicación de este impuesto, que el Tribunal Constitucional entiende que lo que no se puede pretender es un cálculo que sea ventajoso para la Administración, y ha establecido dos sistemas, uno objetivo y otro de plusvalía real, que entendemos que es lo más justo, que se atienda sobre todo a la plusvalía real y que sea más necesario. Lo que sí, mi grupo aquí es que tenemos un problema, y es que evidentemente que entendemos que es una adaptación a un Real Decreto Ley, pero nosotros es que no estamos de acuerdo con la plusvalía. Es que no estamos de acuerdo con el incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana. Por tanto, el que no está de acuerdo con lo máximo no puede estar con lo mínimo. Es evidente que la plusvalía actualmente, la razón de ser es que es la financiación local. Existe un régimen de financiación local deficitario para todos los ayuntamientos de administración local, que lo que se traduce es que en toda la democracia ese sistema ha devenido para las administraciones locales pues deficitario e injusto. Esa es la realidad, pero ningún partido en el gobierno ha puesto pies en polvorosa y ha dicho vamos a solucionar este problema, y sin embargo seguimos con la plusvalía cuando desde mi grupo, y no solo de mi grupo, me consta que desde su propio grupo también consideran que esta plusvalía pues es injusta o gravosa para los ciudadanos. Es más, siempre hemos considerado que es una doble cuando no triple imposición, es decir, en determinadas circunstancias se tributa impuestos de sucesiones, se tributa por ganancia patrimonial en IRPF, se tributa por este impuesto de plusvalía. Por tanto, entendemos que nosotros no estamos de acuerdo con el máximo, entendemos que también el hecho de que se traiga aquí por esa adaptación de Real Decreto Ley, pues la comprendemos, aunque hay que tener en consideración que puede ser tan transitoria, que puede tener, no sé los días contados porque creo que el Tribunal Constitucional tarda mucho en pronunciarse, pero quiero recordar que existen dos, o no sé si lo saben los compañeros, pero existen dos recursos inconstitucionales interpuestos en febrero contra este mismo Real Decreto Ley. Es decir, que lo mismo se aprueba esta ordenanza y tiene los días contados, muy probablemente. También cuando se ha traído esta ordenanza, también echamos de menos, igual que la anterior, pues
se nos consulte un poco sobre las posibilidades de incluir o no algunos conceptos, ¿no? En este caso concreto, dice el Ayuntamiento, la propia ley, o la Ley de Hacienda Local, en los artículos que regula este impuesto, dice que el Ayuntamiento podrá establecer en la ordenanza fiscal un coeficiente reductor sobre el valor reseñado de los párrafos anteriores. Estamos hablando del artículo 107, hasta un 15%. No lo veo ahí. Si hay un propósito recaudatorio o, en todo caso, de solo adaptación al Real Decreto Ley, deberíamos minimizar los efectos de este impuesto desde el punto de vista de ciudadanos. Por eso entendemos que realmente este impuesto, como digo, no responde a la filosofía que Ciudadanos defiende y, por tanto, nosotros ya adelanto que nos abstendremos en este punto. Nada más. Portavoz del Grupo Socialista. Pues nuestra opinión al respecto de esta modificación y adecuación de la ordenanza pues va también en una línea parecida a la expuesta por Juan Carlos. Es evidente que la aplicación de la plusvalía pues ha venido teniendo en todos los ayuntamientos de todos los colores políticos un afán recaudatorio. No tenía sentido que en una compraventa alguien que no obtenía un lucro, pues a través de la normativa que se venía aplicando y aplicar los valores catastrales, pues de repente hubiese que pagar un impuesto a todas luces injusto. La justicia ha intervenido y a partir de ahí lo que le queda a la Administración es adecuarse a la sentencia y por extensión al decreto ley, a la normativa vigente. Como se trata de adaptarnos a la legislación, pues nuestro voto al respecto va a ser a favor, porque más allá de que compartamos en mayor o menor medida el contenido en sí, de lo que se trata es de cumplir con la ley. Portavoz del Grupo Popular. Bueno, esto todo la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque precisamente nosotros tenemos que votar a favor en una norma que era para votarla en contra. Pero es que, claro, aquí en contra lo digo porque esta normativa se hace por el gobierno socialcomunista de España, se hace tarde, se hace mal, tanto los medios esperando. Mire usted, bueno, ¿y qué van a hacer? No, mal, se hace sin consenso alguno con los ayuntamientos, no se le consulta a nadie, se hace sin acuerdo y se hace por las bravas, como suele hacer el señor Pedro Sánchez, ¿no? Y ojalá no tuviéramos que aprobar esta plusvalía aquí. Entonces, ojalá lo digo porque lo que al final se deduce de toda esta situación que ha ocurrido con la plusvalía es que los grandes perdedores, una vez más, son los hermanos pobres de la Administración, que somos los pobrecitos de los ayuntamientos. Los pobrecitos de los ayuntamientos. Ayuntamientos como el nuestro, donde por razones urbanísticas o urbanas, pues es cierto que tenemos un gran número de inmuebles en nuestro municipio, por lo que tenemos en la costa sobre todo, pero también es cierto que eso supone ingresos, pero también supone un gran gasto extraordinario. Y claro, ante eso nuestra obligación es pues aprobar una normativa que no nos gusta. Ojalá fuese tan fácil como una compensación por parte del Estado, que es el que se lleva el gran pastel de los impuestos que pagan los ciudadanos, aunque solo fuese para pagar los gastos de la propia Administración del Estado, que no atiende debidamente y que los ayuntamientos nos vemos obligados a atender pues todo lo debidamente que podamos. Ojalá. Pero claro, esto es lo que plantea el Gobierno y como digo, no nos queda más remedio que tener que adaptar a la normativa a la normativa estatal. No nos queda otra. Y así lo tengo que decir, que desgraciadamente pues no nos queda otra opción que aplicar lo que, vuelvo a repetir, tarde, mal, por las bravas, sin consenso, sin acuerdo, decidió el gobierno socialcomunista que desgraciadamente gobierna en España. Portavoz de Ciudadanos. Solo decir que comparto plenamente lo que refiere el portavoz del PP, el señor Toronjo, pero yo quería abundar en lo anterior.
por desgracia, la Federación Española de Municipios Españoles, parece que de municipios de España, la FEN, la FAC y la andaluza y todo, parece que no son escuchadas cuando incluso gobiernan vuestras propias siglas, ¿no? Y eso es lamentable, es lamentable. Es decir, está claro que la financiación local debe ser de otro modo, debe ser compensada por el Estado de otro modo y no articularlo de tal manera que al final, porque al final me imagino que todos los días, o no, imagino, no lo sé, pues los ciudadanos llegan porque se consideran que es un atraco a mano armada la plusvalía, lo consideran y yo lo considero, sinceramente. Porque si no hubiera otro impuesto, pero es que se tributa, lo he recordado antes, por la ganancia patrimonial del IRPF, o se tributa, depende de lo que sea, impuesto subvencionado de donaciones, que cuando se trata de colaterales o afines o demás, o ni siquiera si no familiares, es absolutamente gravosísima. Andalucía se ha puesto las pilas en ese aspecto, pero todavía creo que queda mucho por recorrer y espero. Y es lo que echo de menos, sinceramente, que los dos grandes partidos políticos cuando gobiernan se olvidan de esta situación y se olvidan del municipalismo, que cuando todos nuestros representantes más arriba se rasgan las vestiduras, cuando llega el momento de mojarse al respecto no se mojan. Y eso, por eso, contra la filosofía no puedo ir, me puedo permitir, como soy el único del grupo municipal, de abstenerme, incluso no voto en contra por una cuestión de lógica, porque entiendo que hay que aplicar la ley, a pesar de que, vuelvo a repetir, de abusar de un instrumento legislativo como es el Real Decreto Ley, que es el abuso mayor de la historia que se ha producido y que es algo que no se puede ni acaparar. Y por tanto, este abuso al final, ¿qué produce? Pues sentencias como la que ha dictado el Constitucional. Y bueno, ya no era aquella un Real Decreto Ley, pero seguramente el Real Decreto Ley también será tumbado. Vuelvo a repetir, nuestro voto será abstención por una cuestión de coherencia. Portavoz del Grupo Socialista. Nosotros votaremos a favor por los motivos que expuse antes. Respecto a la primera intervención del señor Toronjo, pues decirle únicamente que hay que respetar a los órganos democráticos elegidos por los ciudadanos. Otra cosa es que nos gusten las leyes que se aprueben o los acuerdos a los que se lleguen. Para usted aprobar aquello que no comparte es aprobarlo por las bravas. Para mí, yo no considero que el equipo de gobierno de este ayuntamiento, cuando aprueba algo, solamente su grupo lo apruebe por las bravas. Lo aprueba, haya habido o no haya habido consenso, haya habido o no haya habido acuerdo con los otros grupos. Si no estamos de acuerdo, pues su voto es mayoritario y las cosas salen adelante. Eso pasa en todas las administraciones, gobierne quien gobierne. Otra cosa es que a usted no le guste el color político de quien gobierna en España. Por lo tanto, yo creo que esos calificativos sobran, son despectivos y no ayudan en nada al debate sosegado y tranquilo que creo que debemos de tener en este pleno. Portavoz del Grupo Popular. Señor Romero, será todo sosegado y tranquilo que quiera usted. Entiendo que no haya dicho nada despectivo. Ahora, que se hizo por las bravas, sin consenso y a toda prisa, pues ahí está la hemeroteca y vea usted si es así o no es así. Y se podía haber hecho de otra forma, que además, como decía el portavoz de Ciudadanos, los ayuntamientos hubiésemos tenido voz y opinión, porque al final se está jugando o se está decidiendo nuestra economía. Imagínese, o sea, no estamos hablando de que decida, pues, es que ha decidido nuestra economía sin ninguna opción y eso nos afecta a todos los ayuntamientos. Y por cierto, le digo que es que esa misma opinión la tienen muchos ayuntamientos del Partido Socialista, porque han hecho lo mismo y han dicho, bueno, pero ¿cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? Pues así lo han hecho y ya está. Y de verdad, no es cuestión de que sea antidemocrático, pero es feo, ¿no? El que un gobierno, el gobierno ahora mismo que tenemos, que digo que es socialcomunista, tampoco creo que sea un insulto, ¿no? Si el ministro de Economía es comunista, vamos, que tampoco es que de Economía, perdón, el de Consumo es comunista, ¿no? Y la Ione Belarra es no sé cuál, en fin, imagínate, vamos, que no se está insultando, otra cosa le dijera otra cosa, vamos. Y por tanto, y que se está abusando constantemente, mire usted, ha vuelto a pasar ahora con hoy, claro que es democrático, lo que pasa es que es censurable. Que hoy, por ejemplo, el decreto de medidas económicas haya salido adelante por los etarras,
vamos, y a lo mejor le parece también que son palabras muy gruesas que yo le diga a Bildu que son los etarras, pero es que son los etarras, usted, los descendientes de los etarras, si usted quiere, los que aplauden a los etarras, los que le hacen un homenaje a los etarras cuando salen de la cárcel, todo lo que usted quiera. No creo que sea antidemocrático, es la realidad. Si es antidemocrático, pues vale, pero es la realidad. Y este gobierno, pues desgraciadamente, le es mucho más fácil llegar a acuerdos con los golpistas en Cataluña o con los descendientes de los etarras que con otros partidos. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿No? Pues mire usted si ahí está, tire usted de hemeroteca y vea con quién ha pactado la inmensa mayoría de las medidas en este país. Por lo tanto, si a usted eso le parece mal, pues nosotros lo que sí decimos, claro que es democrático, yo no digo que no sea democrático, pero también es feo, no es desde luego lo que los españoles se merecen y lo que los leperos se merecen. ¿Que tenemos que aprobarlo? Pues lo vamos a aprobar porque, como digo, no nos queda más remedio. Pero la financiación de ayuntamientos como el nuestro, de ayuntamientos que son municipios turísticos, de verdad, se pasa muy mal, es muy difícil. Y ni siquiera muchas veces es cuestión de las siglas políticas del partido que esté, sino que hay cuestiones que son muy difíciles de poder sacar adelante. Pero bueno, a pesar de todo, afortunadamente en este ayuntamiento lo sacamos adelante. Nada más. ¿Votos afirmativos? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Se aprueba por mayoría y con la abstención de Ciudadanos. Punto número 4. Aprobación provisional, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Gracias, señor alcalde, voy a ser breve. Evidentemente, estamos completamente de acuerdo con la propuesta de modificación que se realiza y que se plantea que en la emisión de un recibo en caso de varios titulares, pues que se pueda emitir un único recibo anual y con una serie de condiciones, y por tanto nos parece acertada y votaremos a favor. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Votaremos a favor. ¿Portavoz del Grupo Popular? A favor. Pues entonces no hay más debate, procedemos a la votación. ¿Votos afirmativos? Se aprueba por unanimidad el punto número 4. Punto número 5. Ratificación, si procede, del decreto de desalojo del edificio municipal antiguo Matadero. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, en este asunto, naturalmente también votaremos a favor. Creo que a pesar de que todo que se hiciera todo con más celeridad, la verdad que creo que va a buen ritmo las actuaciones, creo que es acertada todo lo que se trae aquí para su aprobación. Hemos de recordar que esto trae causa, naturalmente, de aquellas mociones que presentamos conjuntamente todos los grupos municipales y que finalmente aprobó la creación de la mesa del chabolismo y que, bueno, ha traído como consecuencia, pues, en este caso el albergue, que contará con una financiación o cofinanciación de la Junta de Andalucía concedida por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y, bueno, pues que permitirá de alguna manera seguir avanzando en lo que es la erradicación del chabolismo. Sí quiero... bueno, aunque aquí no tenemos mucho público, pero sin matizar o eso, pues muchas veces dice que es para inmigrantes, historia, es para temporeros. Es una cosa que también debemos aclarar y debemos luchar por ello. Es decir, cuando aquí se habla de personas que pueden llegar, las chabolas viven personas que, hombre, son las menos, la mayoría son inmigrantes, pero lo que se trata es de erradicar el chabolismo y que tenga una situación digna, de que pueda contar con una solución habitacional digna todas las personas que vienen a trabajar a nuestro municipio, ¿no? Y bueno, pues ya lo que tengo que decir es solo que me congratulo que se siga actuando en esa dirección, que ojalá este consenso, creo que se puede hacer cosas por el pueblo siempre que haya consenso entre los partidos políticos y el diálogo prime sobre todo, siempre habrá nuestras diferencias, pero este creo que ha sido un ejemplo de lo que es el diálogo y se puede, como dice que no voy a utilizar los términos de algún partido comunista, si se puede, pero bueno, which is cat, también lo decía el señor Obama, ¿no? Me parece, ¿no? Si se puede, ¿no? O algo así. Por tanto, lo que quiero es felicitar al equipo de gobierno por la actuación y al resto de los grupos porque hemos, creo que, colaborado en la medida de lo posible de que esto sea posible. Y esperemos que todo esto llegue a un buen fin, que es lo que pretendíamos. Portavoz del Grupo Socialista. Pues nosotros, lógicamente, estamos también de acuerdo,
queremos también agradecer que se nos haya dado puntual traslado, información del desarrollo del desalojo, que afortunadamente ha sido pacífico hasta conseguir que no quedase nadie. Y como ha dicho Juan Carlos, pues que ahora, con la mayor celeridad posible, pues se inicien los trabajos y lo antes posible esté finalizada la obra. Portavoz del Grupo Popular. Bueno, esta es una medida más de las que incluye el plan de recreación del chabolismo, que se acordó por unanimidad de todos los grupos políticos. Es una medida muy importante el poder realizar que ese edificio se convierta en una residencia de temporeros, como bien decía. Yo sobre todo quiero dar la enhorabuena al gran equipo humano que tenemos en este ayuntamiento, un equipo que está dedicado a implantar ese plan de erradicación del chabolismo a todos los niveles. Creo que están haciendo un magnífico trabajo en circunstancias muy difíciles y muchas veces en la incomprensión más absoluta por parte de todos aquellos o muchos de aquellos que no viven y no conocen la realidad como la conocemos los vecinos de Lepe, pero creo que, como digo, podemos sentirnos muy satisfechos de ese equipo humano, porque hay cosas que son muy difíciles de conseguir y con trabajo, con persistencia y con responsabilidad se consiguen. Permitirme también pues dar la enhorabuena a mis compañeros, porque esta medida, por poner un ejemplo, han sido muchas vueltas de cabeza, muchas dificultades, muchas noches sin dormir. Y bueno, lo importante es que al final el resultado es positivo. Y dos cosas nada más. Como hemos hecho con algunos que, como digo, opinan desde fuera sin conocer, y otros que se interesan por conocer lo que se está haciendo aquí para erradicar el chabolismo, nuestro único objetivo es que no haya chabola, que no haya personas viviendo en chabola en nuestro municipio. Como decimos, estamos abiertos a informar a todo el que quiera informarse de lo que se está haciendo y de la evolución de ese plan de erradicación del chabolismo. Por lo tanto, no tenemos nada que ocultar, informamos a todos porque entendemos que lo que estamos haciendo es lo correcto para nuestros ciudadanos y para las personas que están mal viviendo en chabolas. Y por otro lado, volver a pediros al resto de los grupos políticos que todavía seguimos esperando respuesta positiva del resto de administraciones. Esto, como decíamos en nuestro plan, no es un problema, bueno, es un problema local, pero las competencias no son locales, y por tanto, si queremos que en poco tiempo no haya personas viviendo en chabola, necesitamos que el resto de administraciones tomen nuestro plan, lo mejoren si quieren, pero pongan dinero, pero financien también el proyecto que estamos haciendo, porque creemos además que es positivo, que no es caro para el resultado que se quiere obtener, no es una gran inversión para el gran objetivo que se está buscando, y necesitamos ese apoyo para que podamos acelerarlo y cuanto antes, como digo, en Lepe, desde luego, no haya absolutamente ninguna persona que esté viviendo en una chabola o, como pasaba en el antiguo Matadero, en un edificio abandonado. Nada más. Portavoz de Ciudadanos, portavoz del Grupo Socialista, portavoz del Grupo Popular. Vamos a votar entonces el punto número 5. ¿Votos afirmativos? Se aprueba por unanimidad. Asunto que se declaren de urgencia. Hay una urgencia. Votamos primero la urgencia. Primero digo qué urgencia es. Urgencia es la prórroga del contrato de servicio de asistencia técnica de la EDUSI. ¿De acuerdo? Vamos a... Es que vence el 10 de mayo. ¿Cómo? El contrato termina el 10 de mayo, Vale, es competencia de pleno. Y bueno, no nos da tiempo a terminarlo, a tenerlo preparado. Hay que someter por urgencia, no podemos esperar al siguiente pleno. ¿Vale? Termina el 10 de mayo, hay que meterlo por urgencia. Vamos a votar la urgencia. ¿Votos afirmativos?
Voto en contra, abstención. No sé si habéis votado en grupo o a favor, ¿no? Vale, pero es que no se han levantado todas las manos. Sí, no, ahora vamos a votar punto. Hemos votado la urgencia y ahora vamos a votar el punto. Bueno, pues punto número 6, urgencia, prórroga, contrato, servicio de asistencia técnica. Lo tendremos que explicar primero, ¿no, Sara? Bueno, ellos tienen la documentación enviada. Tiene la documentación, ¿no? Pues entonces tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Como bien dicho, de urgencia, se ha pasado la documentación a última hora de la mañana y bueno, pues es complicado en poco tiempo y además cuando este grupo en concreto, cuando este contrato se formalizó, pues no estaba en ese momento. No tenemos duda, evidentemente, por qué ha de prorrogarse. Bueno, dirás que tiene que haber, continuar una asistencia, etcétera, etcétera. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es: ¿las obligaciones asumidas por el adjudicatario han sido fielmente cumplidas en tiempo y forma? Porque se sabía que eran 4 años y ahora de repente pues se prorroga un año más con lo que conlleva. Tenemos, si es por el tema de DUSI, subvenciones y demás, aquí se trajo precisamente, bueno, aquí no, el ayuntamiento sacó licitación un técnico general de subvenciones, que bueno, que no sé si podría hacer esa labor o no, o es tan específica o tan cualificada, lo ignoramos, lo digo, lo hablo así porque evidentemente como este asunto no se trabaja a comisión informativa, pues no tengo conocimiento de qué efectivamente son los trabajos que quedan pendientes por realizar, que se tenga que prorrogar hasta mayo del año que viene. Claro, habla genéricamente, la argumentación dice que quedan pendientes realizar acciones de coordinación, orientación, asesoramiento de las distintas concejalías de gobierno municipales en la ejecución de la operación a desarrollar, así como la revisión de expedientes, contratación. Bueno, son términos muy generalistas y muy vagos, bueno, por lo menos lo que comprende, se sabe qué quiere decir, pero lo que comprende no lo sabemos, no se ha justificado de alguna manera a qué se refiere eso. Por tanto, igualmente, se refiere que no existe, es verdad que no tenemos presupuesto aprobado, por tanto no existe crédito presupuestario, creo que se dice que a nivel de vinculación presupuestaria es factible el sufragar estas cantidades en virtud de ese contrato y esa prórroga, pero bueno, nosotros tenemos serias dudas de que si esas obligaciones específicas del adjudicatario pues han sido cumplidas como tenían que ser en tiempo y forma o desconocemos las razones de la demora, no lo sabemos. Hacemos una reflexión más que una intención de otra manera, porque como digo, los temas de urgencia, evidentemente, como no hay comisión informativa, pues resulta muy complicado establecer o alcanzar una posición clara. Portavoz del Grupo Socialista. Sí. Nosotros en este punto nos vamos a abstener. Ahora daré los motivos de la abstención. Nosotros hemos votado a favor de la urgencia por responsabilidad, porque está justificado que siendo el 10 de mayo, pues los tiempos son los que son. Ahora bien, no nos hemos enterado hoy que es el 10 de mayo, quiero decir, si hay una planificación, habrá algún responsable de hacer ese seguimiento o de estar en contacto con esa empresa, y lo mismo que es decir, sabemos que es el 10 de mayo, no hoy, sabíamos que era el 10 de mayo cuando se firmó el contrato, por lo tanto no es urgente, se podría haber traído al pleno como un punto más ordinario o se podría haber traído al anterior pleno, quiero decir, que bueno, que ha saltado la alarma por el motivo que sea, alguien se lo ha olvidado y nos hemos dado cuenta de que había que traer. Dicho eso, al menos este portavoz se ha enterado a las 6 de la tarde porque se me ocurrió abrir el correo electrónico que venía la urgencia. No sé Juan Carlos cuándo se ha enterado. Entonces, yo no tengo capacidad de votar en el sentido de que no he tenido acceso a la documentación simplemente por una cuestión de tiempo. Así que nos vamos a abstener. De todas formas, sí he visto en el informe de intervención que se afirma que no hay crédito. Por lo tanto, otro motivo más añadido para abstenerme, ya digo, sin haber podido ver toda la documentación. Portavoz del Grupo Popular. Bueno, vamos a ver, les explico. Esto es más sencillo de lo que parece. Es decir, el EDUSI en nuestro municipio terminaba en el 2022 y por las circunstancias de la gestión, no nuestra, sino allende nuestra frontera, pues lo han tenido que prorrogar un año más. Tan sencillo como eso. Y por tanto, EDUSI no va a terminar hasta el año 2023.
Y por tanto, si el contrato se hace en su momento ajustado a cuando finalizaba el programa EDUSI en nuestro municipio. Si lo amplían, pues tenemos que ampliarlo lógicamente el mismo tiempo que han determinado una prórroga. Otra cosa no hay. Se ha traído pues cuando se ha comprobado que nos quedamos sin contrato y lo han prorrogado. Entonces, pues tienes que hacerlo, porque si no nos quedamos sin esa empresa. ¿Qué ocurre? Sobre lo que decía el portavoz de Ciudadanos, hasta ahora no hay quejas del trabajo que ha hecho la empresa. Han ido haciendo su trabajo, han ido emitiendo sus facturas, se han conformado porque se han entendido que están haciendo el trabajo correctamente. Cuando terminemos del todo diremos si correctamente o magníficamente, ya eso, pero hasta que no se termine el trabajo, pero hay que prorrogarlo, porque además todo esto, el EDUSI, la verdad es que es una gran trampa, no para nosotros, sino para todos los ayuntamientos. Es una gran trampa porque te dan un dinero, pero con una serie de condicionantes importantes. Primero, los proyectos son los que ellos dicen, no lo que determina o lo que les gustaría determinar cada ayuntamiento, Son los que decide Europa, para que nos entendamos, ¿no? Segundo, hay que adelantar el dinero. Precisamente luego, en uno de los puntos que viene posteriormente, estamos pendientes de recibir 1 millón de euros, que ya este ayuntamiento ha adelantado ese 1 millón de euros. Supongo que por ahí también viene el que decidan que se prorroga esta EDUSI, no solo para EPE, sino para todos, no, lo de esa convocatoria, porque eso va por convocatoria. Entiendo, porque claro, como dices tú, termino el 22 y te doy 1 millón de euros, ¿no? En fin, no tiene mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, nos vemos obligados. Por eso probablemente no. Claro, no es que no han pagado un céntimo, todo el dinero se ha adelantado, imaginaros, ¿no? Con lo cual, de momento dan del 23, no sabemos si hay que volver a prorrogarlo en el 24. Si no devuelven el dinero y no te dejan seguir haciendo obras o inversiones, pues imaginaros, ¿no? Y lógicamente, claro que no hay, ¿cómo va a haber consignación presupuestaria? No estaba previsto, ¿no? Si no, hay cosas que no están previstas. Lo que sí está claro es que el programa Galatea, que es por el que funciona esto, para cualquier ayuntamiento es imposible. O sea, no lo ha hecho ningún ayuntamiento, Juan Carlos, ninguno, con medios propios. Lo cual no significa que en EDUSI hay una gran cantidad de trabajadores municipales que están trabajando todos los días en EDUSI, Ojo, desde urbanismo haciendo los proyectos, secretaría, intervención, prensa, yo qué sé, la cantidad de gente que hay trabajando para sacar adelante EDUSI, pero a pesar de eso, lógicamente, todos los ayuntamientos han tenido que optar por este tipo de empresas especializadas en sacar esos proyectos adelante, que son bastante complicados. Por lo tanto, yo creo que la razón es muy sencilla. Si han dado una prórroga, han decidido que hay que prorrogar EDUSI, para que me entendáis, ¿vale? Pues tenemos que adaptarnos a esas circunstancias, porque lo que no vamos a perder es, como entenderéis, ni el dinero ni la inversión que está prevista en el EDUSI del EPE. Nada más. Portavoz de Ciudadanos. Sí, no me voy a explayar más, pero sí voy a hacer mía un poco las palabras de Antonio. En algunas ocasiones aquí las prórrogas, yo no tengo datos de cuándo se ha prorrogado la EDUSI al 2023. No sé si ha sido hace 2 meses, 3 meses o 6 meses. Si eso se produjo hace 6 meses y se trae hoy a urgencia, lo que creo que lo que no comprendemos nosotros no es el fondo de la cuestión, que es la forma, ¿vale? Es decir, si se ha prorrogado la EDUSI al 2023 y es un contrato que sabe que vence en mayo del 2022, pues oye, que una cierta previsión, no tengamos que venir con estos temas de urgencia. Que evidentemente hay mucha gente trabajando, pues es que los proyectos de EDUSI son proyectos del pueblo, no son de EDUSI, están financiados por EDUSI, pero son del pueblo, evidentemente, porque tendrán que estar involucrados pues todos los arquitectos y todo, porque si tiene que salir la vía ciclopeatonal y lo demás, pues es evidente, ¿no? Que tendrá que tener, que nadie duda que para eso tenemos los trabajadores del ayuntamiento, sus funcionarios, ¿no? Para desarrollar ese trabajo. Pero lo único que nosotros achacamos un poquito, creo, lo que debo entender también del Partido Socialista, es pues eso, la forma de la urgencia, y que esa falta de previsión, pues que no nos permita ni siquiera llegar a comprender el fondo de la cuestión con mayor profundidad, nada más. Portavoz del Grupo Socialista, portavoz del Grupo Popular.
Simplemente, Juan Carlos, cuando tengáis, si tenéis en algún momento responsabilidades de gobierno y de cómo funciona el ayuntamiento, pues entenderéis que pues se funciona como se funciona, porque esos trabajadores a los que tú te referías tienen todas sus cosas y además EDUSI. O sea, no se dedican solo a EDUSI, tienen todas sus cosas, que son muchas, porque esto es un ayuntamiento afortunadamente muy grande, muy activo, tiene mucho desarrollo y por tanto hay que atender a muchas cuestiones. Y además tiene EDUSI, ¿vale? Que en EDUSI yo lo siento, pero lo digo, es verdad que ha habido cosas que se han hecho, sobre todo en Andalucía, en anteriores gobiernos, que era para no fiarse de nosotros, ¿no? Pero aquí de momento eres presunto culpable, para que nos entendamos. Y luego ya demuestras tú que no lo eres. Y claro, ya la administración es lo suficientemente difícil para sacarla adelante, ¿vale? Con lo cual, nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, mejores. A nosotros lo que nos gustaría es que ya no tuviéramos que prorrogar esto, que ya estuvieran hechas todas las inversiones y que sobre todo tuviéramos el dinero, que es nuestro, ¿vale? Pero hijo, pues dependemos de que ese dinero, por cierto, que ese dinero lo manda Europa, pero lo manda el gobierno de España, lo manda el gobierno de España y el gobierno de España el que, pues no sabemos si no tiene el dinero, si lo ha guardado para otra cosa o no. Lo cierto es que no nos lo da. Además, sabemos que ni a nosotros ni a otros ayuntamientos, o sea, que no le da a nadie, no es cuestión de decir, porque somos del PP no lo da, no sabemos dónde está el dinero, si estará en el Ministerio de Irene Montero, en fin, por ahí tiene que estar dinero, pero aquí desde luego no está y nos obliga a estas cuestiones. Nada más. Vamos a votar entonces el punto. ¿Votos afirmativos? ¿En contra? ¿Abstención? Se aprueba por mayoría. Punto número 7, dar cuenta del seguimiento del plan de ajuste primer trimestre 2022. Portavoz de Ciudadanos. Por enterado. Portavoz del Grupo Socialista. Por enterado. Portavoz del Grupo Popular. Por enterado. Punto número 8, dar cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto general de 2020. Portavoz de Ciudadanos. Por enterado. Portavoz del Grupo Socialista. Por enterado. Portavoz del Grupo Popular. Yo en este punto sí voy a utilizar, yo sé que aquí nada más que hay una intervención, pero sí quiero aprovechar... ¿Puedo hablar? Lo digo por hablar antes que tú, si solo hay una, ¿no? Es que creía que no íbamos a hablar. Vale. Pues, para que tú cierres, quiero decir. Solamente una cosa, muy, muy breve. Sobre esta cuestión, a nosotros sí nos gustaría, por una cuestión de transparencia y de que el ciudadano esté informado y que sepa dónde realmente se gasta el ayuntamiento, los ayuntamientos, el dinero de sus impuestos, que pudiese haber un debate sobre esta cuestión en profundidad como lo hay de los presupuestos. Porque la liquidación sí es el fiel reflejo de la realidad económica del ayuntamiento. Es decir, aquí estamos viendo realmente dónde se ha gastado el dinero y cuánto dinero ha entrado. El presupuesto no deja de ser pues una declaración de intenciones donde todo se puede cuadrar, son previsiones y ya sabemos que se puede contablemente, lo admite todo. Pero la liquidación no. Desde nuestro punto de vista, el verdadero debate de las cuentas del ayuntamiento está aquí y echamos en falta el poder tener un debate sosegado o no, pero un debate al fin y al cabo para que haya transparencia y el ciudadano conozca dónde finalmente se ha invertido y se ha gastado el dinero del ayuntamiento. Portavoz del Grupo Popular. Se da cuenta pues aplicando la ley de base de régimen local, no lo hacemos de verdad, se hace aplicando la normativa que existe para su aplicación, pero precisamente ha tenido usted un turno de palabra para poder exponer qué le parece la liquidación, que es lo que voy a hacer yo. O sea, que tampoco... Lo que pasa es que es así. Estoy de acuerdo en la importancia que tiene, porque además, como... ¿Sabe usted qué le pasa? Que como se escuchan tantas cosas durante tanto tiempo, se dicen tantas medias verdades y tantas medias mentiras sobre la situación económica del ayuntamiento, pues bueno, efectivamente en eso estoy de acuerdo con usted,
que los ciudadanos conozcan qué gestión hace el equipo de gobierno y cuyo resultado al final es la liquidación del presupuesto. Por eso es importante que los ciudadanos sepan que, bueno, en primer lugar quiero dar la enhorabuena a todo el equipo de gobierno y a los técnicos, porque creo que los esfuerzos que se vienen haciendo, las medidas responsables, como decía antes, pues al final dan su fruto y dan su resultado a pesar de las dificultades. Y ello hace que, por ejemplo, la liquidación de este ejercicio presupuestario, estamos siempre hablando del 2020, 31 de diciembre de 2020, da un resultado presupuestario positivo de 2.709.000 euros. Y es importantísimo porque en el 2019 el resultado era negativo por 1.980.000 euros. Y por lo tanto, tener ese resultado tan positivo de 2.709.000 euros es un verdadero milagro. El remanente de tesorería del 2019 fue de menos 85.000 euros y el de 2020 es positivo de 1.120.000 euros. La capacidad de financiación arroja este 2020 una capacidad de financiación por importe de 2.129.000 euros, a pesar de que no pedimos ni un préstamo, a pesar de que incluso el último plan del plan de pago a proveedores no se trae porque al final no ha habido que utilizarlo, ¿vale? Y por lo tanto seguimos disminuyendo la deuda municipal. Esta liquidación cumple la regla del gasto. Lo digo porque luego hay otras administraciones que todos conocemos que lo que hacen es todo lo contrario. Y finalmente, la deuda viva a 31 de diciembre es de 29 millones de euros, no las barbaridades que luego el PSOE por ahí dice, que se inventa no sé qué y no sé cuánto. Esta es la realidad, ¿eh? Y cuando digan ustedes la deuda, nos gustaría que dijesen la de verdad, no la de mentira. Esta es, como digo, la deuda viva. Y además hay que decir que la deuda que había con la Seguridad Social, que era de 4.115.000 euros, a fecha actual, ahora ya voy a día de hoy, es de 217.000 euros, que va a quedar saldada en septiembre. En septiembre este ayuntamiento ha pasado de 4 millones de euros que debía la Seguridad Social a no deber nada. Y la deuda con la agencia tributaria, que estaba en 630.000 euros, queda pendientes 38.000 euros, que van a ser saldados en diciembre de 2022. Por lo tanto, no, estoy diciendo los datos a día de hoy del informe trimestral, que también son... Sí, pero... Claro, también debemos menos de 29. Señor Romero, le voy a pedir que cuando yo utilice mi turno de intervención haga lo que hago yo, que es no interrumpirle. No, me está interrumpiendo y no me está... Es que ni siquiera... ¿Puedo hacer una pregunta a la señora secretaria? Mire usted, señor Romero... Es que estamos en dar cuenta, señor Toronjo. Sí. Es que, mire, es que no es así. Es decir, no puede usted pedir lo que no da. Es que usted está pidiendo que le repita un turno cuando usted no tiene derecho a un turno. Ni él lo tenía, ni yo. Que no tenemos, yo no lo he usado. Esto es dar cuenta. Que no tenemos derecho a dar un turno. No. Es dar cuenta. Perdone, señor. Bueno, perdone, pero quien no se ha informado es usted. ¿Me Sí. quiere usted dejar terminar? ¿Pero usted es la señora secretaria? En dar el cuenta... No, yo estoy utilizando mi turno. En dar cuenta, en este ayuntamiento, siempre, si usted no se ha enterado, después de 4 años, me sorprende, siempre se da el turno, un solo turno de palabra. Si no se ha enterado, mire usted las actas y se entera. ¿De acuerdo? No se ha enterado. Lo que no es así es que no se ha enterado. Si no se ha enterado, no se ha enterado.
Pues sí, pues es así. No Es así, así. le guste a usted o no le guste. Lo que a mí me preocupa es que después de estar 3 años todavía no se haya enterado. Pues todavía no se ha enterado, ¿vale? Y espero que me dejen terminar. A ver si me dejan terminar mi turno, ¿vale? Que es solo un turno, efectivamente, pero es mi turno, ¿eh? Por lo tanto, los datos que arrojan la situación económica es una situación que va mejorando de forma ostensible. Tenemos que estar muy satisfechos por el trabajo que se está haciendo. Seguimos trabajando en mejorar, en sanear las cuentas de nuestro ayuntamiento y, como digo, la enhorabuena al equipo de gobierno y al equipo técnico del Ayuntamiento de Lepe. Nada más. Por enterado. Por enterado. Nos damos por enterado. ¿Oye, pregunta, algún ruego? ¿Alguna pregunta? Sí, pregunta si tengo. ¿Pregunta? ¿Un ruego? Ah, bueno. Bueno, a ver. El ruego que presentamos es, dado el estado en el que se encuentran muchas de las calles de nuestra ciudad, no haciendo críticas referente a la gestión municipal, sino al civismo de aquellas personas que tienen animales, rogamos que se ponga en vigor la moción que presentó este grupo el 24 de noviembre del año 2016 y se aprobó por unanimidad, donde pedíamos permitir la identificación por ADN de perros o restos biológicos, crear un censo genético canino local que facilite identificar los animales y realizar campañas de concienciación dirigida a los vecinos. ¿Turno de pregunta? ¿Pregunta? Bueno, una primera que me ha surgido sobre la marcha es, pregunto a la señora secretaria si en el turno de dar cuenta podemos hacer valoración a los grupos municipales. La primera pregunta. La segunda, desde enero para acá se vienen grabando los plenos sin que a un coste en el portal de transparencia ninguno de ellos colgado. ¿Cuál es la razón? Tercera pregunta, en pleno de septiembre, salvo error o omisión, no me consta colgado dichos vídeos y así he preguntado a lo cual correspondía y no están en el portal de transparencia. Por tanto, pregunto la razón y cuándo piensan o cuándo consideran que lo podrán colgar. En tercer lugar, en el pleno de septiembre de 2020 se aprobó la nueva ubicación del cementerio municipal, dado que el actual se haya prácticamente colmatado. Y nuestra pregunta es cuántos nichos libres dispone actualmente el cementerio municipal y en qué fecha se prevé se llegará a colmatarse o decir agotar su capacidad. ¿Hay preguntas del pleno anterior? No. Bueno, pues entonces se da por finalizado el pleno. Muchísimas gracias a todos.